Muy bien, ya estamos grabando. Qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Y esta noche vamos a continuar con la lección 2 para nuestro curso. El discípulo hace discípulos. Nosotros somos discípulos por la gracia de Dios y queremos ahora en gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho. Queremos ser discípulos que hacen aún más discípulos. Y esta noche vamos a hablar de que podemos hacer eso con una herramienta poderosa, con la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios, el Evangelio, va a hacer esta obra. Nosotros simplemente necesitamos compartir el Evangelio. Ahora vamos a avanzar, vamos a orar para iniciar oficialmente. Entonces, oremos. Espíritu Santo, te damos gracias porque a través de la ley nos llevas al arrepentimiento. Te agradecemos aún más que a través del Evangelio obres la fe en nuestro Salvador, en nuestros corazones. Fe mediante la cual tenemos paz con Dios, perdón por todos nuestros pecados y vida eterna. Bendice nuestro estudio de tu palabra hoy, esta tarde, esta noche. Danos el deseo de invitar a otros a que escuchen tanto la ley como el Evangelio, para que ellos también puedan llegar a la fe y participar en las bendiciones que tenemos en Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Ok, veo que algunos compañeros más están ingresando, están en la sala de espera. Los objetivos, ¿cuál es el plan para esta tarde, para esta noche? Pues en este curso estamos hablando sobre cómo podemos ser discípulos que hacen aún más discípulos. Y por lo tanto, vamos a hablar sobre el poder de la palabra de Dios y la necesidad de utilizar la palabra de Dios en este esfuerzo de hacer aún más discípulos. Y vamos a ver cómo la ley y el evangelio trabajan en equipo. Y ustedes han tomado, tenemos un curso entero sobre la ley y el evangelio que ustedes han tomado. Vamos a revisar rapidito estos conceptos básicos de la ley y el evangelio. También vamos a echar un vistazo a este curso los 4 conceptos clave: pecado, gracia, fe y obras. Este curso que ustedes van a dar como su proyecto final para ver cómo hay una división y una aplicación de la ley y el evangelio en estos 4 conceptos, en este curso que ustedes van a dar. Vamos a también ver unos versículos de la Biblia que enfatizan que el Espíritu Santo crea y fortalece la fe por medio del Evangelio y también algunas historias bíblicas. De hecho, si tenemos tiempo, quiero que nosotros hablemos un poco sobre la ventaja de utilizar historias en nuestra enseñanza. Puede ser muy útil usar versículos eh, como versículos sencillos o versículos nada más. Pero hay muchas ventajas en también usar historias bíblicas. Y también vamos a hablar un poco sobre esta tarea que ustedes tienen para hacer una lista de por lo menos 10 personas que van a, con la ayuda de Dios, invitar a participar en su estudio, en su proyecto final. Entonces, ahora vamos en un momentito vamos a revisar las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Pero antes de nada, necesitamos ver este versículo de Romanos 10:17. ¿Puede alguien leerlo, por favor? Romanos 10:17. Sí, Pastor, buenas noches. Buenas noches. Sí. Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Amén. Amén, muchas gracias. Y de hecho, voy a ajustar algo aquí para ver si puedo mejorar el audio. ¿Ahora es mejor o peor el sonido? Un poco peor, mejor. Bueno, Yo creo que acá su micrófono se está muy, bien. yo creo que su micrófono está muy abajo. Micrófono abajo, ok. Y ahora, Ahora, mejor.
o estoy ajustando algunas cosas aquí. Ahí se escucha bien, profesor. ¿Sí? ¿Mejor? Correcto, Ok. sí, señora. Está como muy bajito de volumen el suyo, no sé. Ah, ok, qué pena, Pero ahí se perdón, mejora, perdón. ahí se mejora. Ok, muchas gracias. Avíseme con toda confianza, interrúmpeme o avíseme y puedo tratar de arreglar este sonido. Entonces, Pablo nos dice que la fe proviene del oír y que el oír proviene de la palabra de Dios. También Pablo dijo a los romanos que cómo personas van a invocar el nombre de Dios si no han creído y cómo van a poder creer si no han oído y cómo van a oír si nadie les ha predicado. Entonces vemos la importancia de compartir la palabra de Dios para que otras personas puedan llegar a la fe. Y Romanos 10, 17 y este otro versículo que mencioné, Romanos 10, 14 a 15, junto con otros versículos de la Biblia, otras historias bíblicas, deja claro que el Espíritu Santo crea y fortalece la fe mediante las buenas noticias de Jesús. Son las buenas noticias acerca de nuestro Salvador que hagan que una persona tiene fe en Jesús. Vamos a hablar un poco más sobre este concepto con las preguntas que tenemos para hoy. ¿Qué usa Dios para crear y fortalecer la fe en los corazones de las personas? Pues hemos dicho la palabra, ¿cierto? Pero a veces nosotros hablamos de los medios de gracia, en las formas en que Dios nos entrega su evangelio. ¿Alguien puede recordar, o alguien se acuerda de cuáles son los medios de gracia y puede darnos como una breve explicación? Yair, sí, adelante. Sí, profesor. Hasta donde recuerdo, los medios de gracia son el bautismo y la Santa Cena. Decimos que a través de el bautismo, si bien el agua no representa poder sin la palabra, porque sería agua sola, la conexión con la palabra es lo que hace poderoso el bautismo para salvarnos. Pero también decimos que a través del medio de gracia que es la Santa Cena, también nosotros recibimos comunión con el Señor. A través de eso recibimos el perdón de pecados y recibimos no solo pan y vino, sino también el cuerpo y la sangre de Jesús. Excelente, Yair. Sí, muy bien. Los medios de gracia son el Evangelio mediante la palabra y los sacramentos. Y tenemos el bautismo y la Santa Cena como los sacramentos. Una vez cuando yo todavía estaba, pues sigo tratando de aprender el español, pero cuando yo estaba aprendiendo el español y también sirviendo como pastor, yo estaba tratando de explicar que los medios de gracia son como la pipa que Dios, que estamos pensando en la cruz de Cristo hace 2000 años y nosotros hoy en día y cómo Dios nos entrega el perdón de los pecados y sus bendiciones espirituales y estaba explicando ante un público que los medios de gracia son como una pipa que nos entrega lo que Cristo ganó hace 2000 años a nosotros hoy en día. Y otro pastor con mucha gentileza me dijo, Mateo, nosotros usamos la palabra tubo en lugar de pipa, no se debe usar pipa. Pero es como un tubo, como el método, el medio por cual Dios nos entrega la fe, la salvación, el perdón. El Evangelio, las buenas noticias en la palabra, el Evangelio en el bautismo y el Evangelio en la Santa Cena.
Y otra pregunta para nosotros, y esta es una muy buena pregunta que practicar. Eh, ¿Por qué las Sagradas Escrituras son como el mar? Pensando en el video y lo que el pastor Nixon nos dijo, eh, ¿cómo son las Sagradas Escrituras como el mar? Sí, Héctor, adelante, hermano. Eso me pareció muy interesante la explicación y los videos de que el Evangelio, bueno, y la Biblia en general, la palabra de Dios puede ser tan ligera como la superficie del agua, dando a entender que hasta un niño la puede entender de lo sencilla que es, pero al mismo tiempo puede ser tan profunda que nunca vamos a terminar de entenderla ni de saber realmente eh, la profundidad de lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Me pareció bien bonito esa analogía de la Biblia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguien más desea aportar al respecto? Sí, sí, pues, pastor, es como dice el compañero, ¿verdad? Se compara con un vasto océano y es desde donde un niño puede caminar sobre sus aguas y también tiene partes tan profundas que un explorador puede pasar toda la vida tratando de llegar a sus profundidades. Dice que cuando compartimos el evangelio con los demás, con qué parte del mar empezamos, que es algo muy importante para nosotros. Excelente, muy bien. Si yo tengo un hijo de 3 años y puedo preguntarle a él, ¿qué hizo Jesús por ti? Y él va a responder, Jesús murió en la cruz para perdonarme de mis pecados, para perdonarme mis pecados. Pero a la vez nosotros podemos pasar toda la vida estudiando las escrituras y ponernos en contacto con tesoros nuevos. Es algo hermoso sobre las sagradas escrituras y de acuerdo, esta analogía sirve muy bien para explicar cómo son las sagradas escrituras. Y una cosa que se encuentran a lo largo de todas las escrituras es la ley y el evangelio. La ley y el evangelio se encuentran a lo largo de toda la Biblia. Y ustedes ya saben cómo la ley y el evangelio trabajan en equipo para nuestro bienestar espiritual. La ley nos muestra nuestro pecado. La ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Y el evangelio nos habla de este Salvador y nos da el alivio, consuelo, la paz que necesitamos y que tenemos en Cristo Jesús. Y nosotros al compartir la ley y el evangelio con otros, podemos hacer la pregunta, pues, ¿dónde en este mar debemos empezar? Tenemos las sagradas escrituras que son como el mar y hay partes muy sencillas, muy básicas, hay verdades muy profundas. ¿Dónde debemos empezar? Y a veces podemos empezar con un versículo sencillo, Juan 3:16. Por tanto amó Dios al mundo que Él envió a su único Hijo. Eh, Podemos usar otros versículos sencillos para hablar de la fe cristiana. Y no hay nada mal en haciendo esto. Pero también a veces puede ser muy útil compartir las verdades bíblicas, las verdades de nuestra fe por medio de historias. Y hay ventajas y desventajas por cada lado. Pero quiero que nosotros pensemos un poco en las ventajas de utilizar historias bíblicas para compartir la palabra de Dios. Alguien, pensando en lo que el profesor Nixon nos compartió, ¿alguien desea aportar cuáles son algunas de las ventajas de usar una historia, algo narrativo para compartir la palabra de Dios? Sí, Héctor, adelante.
Esther levantó la mano primero. Perfecto. Norma, Norma está adelante y después sigue nuestro hermano Héctor. Dele, no, no hay problema, dele. Entre verdad, una de las ventajas que tiene el uso perdón, de usar historias bíblicas para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Con otras personas, tenemos que a todo el mundo le encanta escuchar buenas historias simplemente firmes para que los niños las entiendan. Despierta el interés de los adultos, contiene detalles que se quedan en nuestra mente, que la hacen fácil de recordar y fácil de compartir. Y enseñar la verdad citando versículos, ¿verdad? Por medio de historias bíblicas estamos compartiendo ¿cómo? Compartiéndolo simple, aquí estamos compartiendo como muestra que simplemente que dice la Biblia. Excelente, sí, una muy buena lista de las ventajas. Estamos mostrando que simplemente estamos compartiendo lo que la Biblia dice, hasta usando un método que puede, pues, hacer que la historia, que las verdades queden en la mente. Y damos la palabra al señor Héctor. Sí, otra cosa que mencionaba el pastor ahí era, y es algo que yo uso bastante con mi hija, que es una hija de 10 años. En las mañanas, no todas las mañanas, pero cuando no andamos muy apurados, bueno, antes le daba yo la Biblia, ahora le abro la Biblia acá en el iPad y le digo, escoge un capítulo y luego escoges un versículo y lo vamos a leer. Y invariablemente siempre hay algo en ese versículo, en ese capítulo que nos hace reflexionar en algo que nos pasó el día anterior o el mensaje que nos quiere dar Dios ese día. Y es bien bonito reflexionar sobre eso. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el mensaje de hoy en ese pedacito? ¿No? Muy bien, gracias por compartir un poco desde su vida personal. De acuerdo, es hermoso como alguna parte de la palabra de Dios puede tener significado para nuestras vidas, incluso en circunstancias diferentes. Como, la misma historia hoy tocó mi corazón porque pasé por tal dificultad y otro día la misma historia Dios puede tener algo que decir por medio de la historia. Muy bien. ¿Alguien más pensando en usar, o alguien quiere compartir también como Héctor hizo, alguien quiere compartir alguna experiencia, ya sea compartiendo su fe usando un versículo específico o una historia bíblica? ¿Puedo? Sí, Lucy, Buenas adelante. noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, pastor. Pastor, yo le quería compartir, cuando he empezado a compartir la palabra del Señor, más que nada, cuando empezaba con historias bíblicas, lo he aplicado y me ha servido un montón, es aplicando las 4 Cs. Y aplicando las 4 Cs, entra ley y evangelio. Y ahí es cuando empiezan a entender porque en esa parte, cuando uno empieza a estudiar aplicando las 4C, sale todo de todos los pecados que tenemos que confesar ante la cruz. Porque no es que vamos a leer qué me dijo esa parte, sino hay que ver lo que dice la palabra, no lo que yo piense, sino lo que dice. Entonces, eso me ha servido un montón, pastor. Hasta ahora trato de compartir aplicando las 4Cs. Muy bien, Eso es, pastor. adelante, siga. Sí, muchas gracias, Lucy. Y de acuerdo, las 4C son excelentes, especialmente esta pregunta, ¿no? ¿Qué pecado me lleva a confesar? O dónde veo mi pecado y en qué versos y en qué palabras veo el amor de Dios para conmigo.
Estas preguntas nos ayudan a aplicar la ley y el evangelio en un texto. Evangelio. Sí, pastor. Muy bien, excelente. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son, este es el repaso, pero cuáles son los 4 conceptos clave de la ley y el evangelio mencionados en el video? Son los 4 conceptos que van a enseñar a sus grupitos pronto. Nadie. Es que la pregunta es demasiado fácil, ¿sí? Héctor, adelante. Pecado, fe, gracia y obras. Muy bien, muy bien. Pecado, gracia, fe y obras. Puede ser una buena forma, si usted, por ejemplo, nosotros tenemos una historia bíblica asignada para cada uno de estos conceptos que ustedes van a compartir como parte de su proyecto final. Pero lo bonito es que usted puede asignar otras historias bíblicas a estos conceptos. Entonces, si usted está, por ejemplo, si necesita un poco de variedad o si va a dar este curso 2 veces, hay varias historias que podríamos usar para el pecado, tanto para la gracia, la fe y las obras. Nos toca pensar un poco también en quiénes somos y un resumen de nuestra fe. Todos nosotros somos pecadores. A veces no queremos admitirlo, a veces sí es fácil admitirlo, pero todos nosotros hemos pecado. Y la gracia de Dios es la única solución a este problema que tenemos. Dios dice que seamos santos, nosotros somos pecadores, tenemos un problema y la gracia de Dios es la solución para ese problema. Y nosotros recibimos los beneficios de la muerte y la resurrección, de la vida perfecta y la muerte inocente de Jesús por medio de la fe. Entonces Dios en su gracia envió un Salvador y en gracia el Salvador llevó a cabo nuestra redención. Y ahora lo que nuestro Salvador ganó para nosotros es nuestra por medio de la fe. Y ahora podemos responder en gratitud a Dios por las obras que hacemos. Seguro ustedes están familiarizados con la confusión que existe en cuanto a las obras, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que piensa que si soy una buena persona voy a estar en el cielo? Si hago más cosas buenas que cosas malas, posiblemente voy a estar bien con Dios. Pues la vida es como unas escaleras. Y sí, voy 2 pasos adelante y sí, un paso para atrás, pero sigo adelante. Y todo eso que tiene que ver con las obras. Y ustedes van a tener la oportunidad de aclarar todo eso desde una perspectiva bíblica. Que, pues, la verdad es que por nuestra cuenta es siempre 2 pasos para atrás. Y nosotros no podemos hacer lo suficiente no podemos ser lo suficiente buenos para merecer la salvación. Y la verdad es que no somos personas buenas, pero tenemos una solución. Pues, y ahí pueden hablar de Jesús y su perfección y cómo Él tomó el castigo que nosotros merecemos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre su lista. ¿Alguien puede compartir con nosotros? Ya es una pregunta un poco personal, pero alguien puede compartir con nosotros algunas personas en su lista y quiénes son, como, yo tengo un vecino y de vez en cuando hablo con él, voy a invitarlo, o tengo ese colega, yo sé que él está pasando por un tiempo difícil en el trabajo. eh, ¿Alguien desea compartir un poco sobre la lista que ha hecho? Sí, hermano Jair Sarmiento, adelante. Profesor Matt, ¿usted me permite una pregunta antes de continuar con este punto?
Claro que sí. hablar sobre cosas a las cuales vamos a compartirle. Sí, por supuesto. Nosotros venimos hablando de ley y evangelio, ¿verdad? Sí. Resulta que hoy arranqué la lectura, una lectura personal sobre el Sermón de la Montaña. Y entonces me encuentro con Mateo capítulo 5, versículo 17, donde dice Jesús: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, en ese sentido, de pronto estoy un poquito confundido en saber eh, que la ley fue dada para los judíos y que Jesús vino a dar cumplimiento a esa ley. Pero hay quienes dicen que con este texto Jesús no estaba diciendo que la ley del Antiguo Testamento iba a quedar totalmente abolida, sino que todavía sigue vigente. ¿Cómo interpretamos este texto de Mateo 5, 17 y 18, profesor? Una buena pregunta. De hecho, vamos a tener una lectura sobre Mateo 5, porque Mateo 5 es la historia que ustedes van a compartir para este concepto de de la, del pecado. Entonces podemos volver a tocar ese tema. En breve, para los que van a utilizar, aprovechar este versículo para decir que sigue vigente la ley del Antiguo Testamento, yo usaría otras partes de las escrituras para, pensando especialmente, lo que viene a mi mente en este momento es el libro de Colosenses, también Gálatas, en Gálatas un poco más directo y firme, Colosenses también que habla de las ceremonias, de las costumbres, de la ley ceremonial, que ya no nos aplica, porque estas cosas eran como una sombra de lo que iba a venir. Se le dañó el sonido, profesor. Ay, qué pena, perdón. Es- Está como con interrupción, como con interferencia. voy voy a apagar voy a apagar y es que estoy usando, a ver, ok. ¿Y ahora un poco mejor o todavía sigue con distorsión? Un poco mejor. Ahora un poco mejor, sí, Un profesor. poco mejor, ok, perdón, qué pena. Es que eh, sí, pronto voy a cambiar un poco de mi equipo. Creo que tengo un problemita con este lugar donde conecto mis audífonos. Se escucha con mucha interferencia, profesor. No se le escucha claro. Ok, perdón, perdón. Este, y ahora un poco, a ver, ¿cómo estamos? En breve yo usaría otras partes de la Biblia para confirmar que ya no nos aplica la ley ceremonial y la ley civil del Antiguo Testamento. Y aquí también yo creo que tenemos una confirmación en Mateo 5:17, donde Jesús dijo que Él vino para cumplir perfectamente con la ley en nuestro lugar. Pero para los que quieren aprovechar este versículo para pedir obligación con la ley, eh, yo usaría Colosenses y Gálatas. Pero podemos volver a ese tema cuando tenemos nuestra lección sobre Mateo 5. Una buena pregunta, Yair. Ahora, pues, la lista de 10 personas. ¿Alguien quiere compartir un poco sobre cómo formó su lista o ah, cómo le fue formando esta lista? Yo, profesor, empiezo, pues. Perfecto. Eh, sí, bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Ya tengo como 5 años de estar en la academia, gracias a Dios. Y entonces siempre en el camino vamos a encontrar, ¿verdad? Nuevas amistades para invitar. Unos vienen, otros se van, otros se motivan, otros se enfrían, pero siempre tenemos que estar constantes ahí.
Yo tengo, uno de mis propósitos es más a las personas que están en la calle, como aquellos que siempre están, que van por mal camino, pues, y ayudarles a que se motiven de que hay un Dios que salva, un Dios que nos promete la salvación y que a través del Evangelio, que es la buena noticia de su palabra, podemos mejorar tanto la vida espiritual como nuestras vidas, ¿verdad? Humanas. Entonces yo en la lista puse de amigos, tengo a dos por ahora que es Dania y Alex. Familiares tengo a mi hermana Diosi con sus hijos y nietos, a mi hermano Cirilo, a mi hermano Raúl, que lastimosamente se les ha hablado mucho de la palabra, pero les gusta mucho estar en el licor. Mis vecinos, River también que le gusta estar mucho en el licor, mi vecina Mirna que es católica, pero que se le habla mucho de la palabra, pero usted sabe, cuando son católicos ellos son muy arraigados a sus creencias. Tengo a Carlos, que también es un muchacho que él está muy, 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 muy perdido en el licor, y también a un muchacho que Audino. Así que por ahora tengo esa lista y por ahí voy agregando más y más porque de verdad que mi propósito es más también acercarme a ellos porque las personas apenas los ven que ellos andan de mal camino lo que hacen es apartarse y esto viendo y leyendo las escrituras y en todas las experiencias que hemos tenido. Jesús vino más por ellos, ¿verdad? Que Jesús no hacía sección de personas, él hablaba a todo el mundo y solamente había que decirle sí para seguirlo. Así que por ahora es la que tengo esta. No, muchas gracias. Ya agradezco la confianza que tenemos y gracias por compartir los individuos que usted tiene en su corazón que tienen planeado invitar. Veo la mano también de nuestro hermano Yair. Adelante. No lo escuchamos. Yair Sarmiento, tal veo su micrófono en mudo. Todavía no lo escuchamos. Eh, Estoy solicitando que reactive su audio con este botoncito. Si no, si no puede en este momento, podemos volver a usted, Yair, y damos la palabra a Héctor Medellín. Mi reto es un poquito diferente. Le puedo platicar con, con Luis Acosta después. Pues yo estoy en Katy, Texas, estoy en Victory of the Lamb. Y creo que puedo contar con las dos manos las personas que tenemos en la congregación que hablan español. Yo llegué a Academia Cristo porque nos invitaron a todos a una reunión y nos dijeron del app y pues después de todo eso, después de un mes o lo que sea, el único que ha seguido con Academia Cristo he sido yo. Entonces, eh, mi objetivo es ese, una vez que ya tenga que hacer el proyecto, pedirle, pedirle ayuda al pastor para, primero identificar, porque yo no los conozco a todos los que hablan español, parece que hay unos nuevos, pero invitarlos a reunirnos en la iglesia para que yo les pueda dar esta plática y aprovechar y decirles mi experiencia con Academia Cristo, pero esa es la intención, pegarle de frente a lo que pienso yo que es la razón por la cual estoy en Academia Cristo, ¿no? Que es iniciar un grupo dentro de la iglesia a la que yo voy de habla hispana, ¿no? Muy bien, gracias, Héctor. Y sí, usted está en un contexto un poco diferente, donde ya hay una congregación establecida, eh, pero con algunos hispanohablantes ahí. Y una de las estrategias que vamos a ver es reclutando la ayuda de otros para invitar a aún más.
Entonces, por ejemplo, tenemos un sembrador ahora que está estudiando el discipulado 2 y tiene un grupo sembrador. Y un muy buen señor, un muy buen hermano en la fe, eh, no tenía muchos amigos y muchas personas que invitar, pero su esposa sí. Entonces lo que él hizo fue, él utilizó a su esposa como su compañera, su socia en el ministerio, y ella hizo muchas de las invitaciones y juntos plantaron un grupo sembrador así. Puede ser que los 10, entre los 5 y 10 hermanos que hablan español allá en Katy, tal vez si cada uno puede pensar en por lo menos una otra persona, puede haber puertas abiertas. Y esta sí es una estrategia que a veces algunas de las empresas y los negocios usan, ¿cierto? Otro día, claro, me llamó tratando de venderme internet y ya estoy muy contento con el internet que tengo. Y les digo, no, está bien, tengo un contrato, ya tengo servicio, muchas gracias. Y antes de eh, colgar el teléfono, ¿qué preguntó la chica? Pues, ¿conoce usted a alguien más que tal vez tendría interés en este servicio de Claro? Entonces, es una estrategia que viene de este mundo, pero pues, si estamos hablando de la agua que brota la vida eterna, del pan de vida, de este mensaje precioso del Evangelio, está muy bien pedir la ayuda de otras personas para invitar aún más. Eh, Gracias por haber compartido un poco sobre sus listas y sus experiencias. Vamos a volver a tocar ese tema, las ventajas de usar historias bíblicas. Ya hemos revisado las ventajas de usar las lecciones de las historias bíblicas para enseñar conceptos bíblicos clave. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos usar una historia bíblica en lugar de simplemente unos pasajes bíblicas para enseñar una doctrina. Entonces, quiero que ah, piensen ustedes en la doctrina de la conversión. La conversión, cómo llega una persona a la fe. Porque sabemos que hay dentro del cristianismo diferentes puntos de vista. Algunos dicen que una persona puede hacer una decisión para aceptar a Jesús. Una persona puede tener dudas como yo no sé si soy creyente o no, porque no he tenido alguna gran experiencia que confirma que soy creyente. Nosotros, como los luteranos, nosotros enseñamos lo que la Biblia enseña, que es el Espíritu Santo que nos convierte a la fe por medio del Evangelio. Entonces, vamos a imaginar que usted quiere enseñar esta doctrina de la conversión. Una cosa que usted podría hacer es citar 1 Corintios 12:3 o Romanos 1:16. Son muy buenos versículos bíblicos para enseñar la doctrina de la conversión. Por ejemplo, 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Un versículo sencillo, breve, que confirma que nadie puede llamar Señor a Jesús. Es decir, nadie puede confiar en Jesús como su Señor y Salvador, sino por el Espíritu Santo. También hay Romanos 1:16. ¿Puede alguien ayudarnos con la lectura de Romanos 1:16, por favor? Puede tomar su tiempo para buscarlo en la Biblia, Romanos 1:16. Profesor, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Muchas gracias, Yair. Se puede preparar un discurso sobre este versículo, ¿cierto? Un sermón. Y podemos destacar ciertas partes y ciertas palabras de este versículo para enfatizar la doctrina de la conversión, que es el evangelio, que es el poder de Dios para la salvación, para todas las personas, judíos, los no judíos, los gentiles. Y no hay problema usando pasajes bíblicos para enseñar una doctrina. De hecho, a veces, si necesitamos con amor, con paciencia, debatir un poco alguna doctrina, a veces vamos a contar con versículos bíblicos. Pero también se podría enseñar la misma doctrina usando historias. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, tenemos una historia de creyentes siendo incluidos en la iglesia por medio de la palabra. Podemos contar la historia de muchas personas ahí en Jerusalén y Pedro predicando un sermón, y por medio de la palabra predicada, personas llegaron a la fe. O también se puede usar Hechos 8, 35 a 39 o más de este contexto, donde tenemos este etíope que estaba tratando de leer las escrituras, pero tenía confusión. Y cuando Felipe subió a su carrito y le explicó las buenas nuevas, él llegó a la fe. De hecho, quiso ser bautizado. O también hay Hechos 16, la historia de Lidia y cómo Dios abrió el corazón de ella para creer el mensaje de Pablo. Entonces, aquí vemos algunas formas en que podemos usar historias bíblicas. Para los 4 conceptos clave: pecado, gracia, fe y obras, nosotros podríamos simplemente enseñar estos conceptos usando pasajes bíblicos. Efesios, es por gracia que ustedes son salvos. También podemos usar Efesios 2 también para la fe. Podríamos hacer una lista de versículos bíblicos muy adecuados para enseñar estos conceptos. Pero lo que vamos a pedir que ustedes hagan es usar historias en lugar de versículos. Y vamos a cerrar nuestra clase esta noche viendo cada uno de los conceptos, hablando un poco de qué es y qué es la historia que ustedes van a utilizar. Nosotros ya tenemos este curso preparado, entonces contamos con una guía de maestro y hojas de estudiantes y videos, entonces ya tenemos todo preparado con historias específicas. Pero también podemos aprovechar el tiempo para hablar de otras historias que también ustedes podrían usar para enseñar estos conceptos. Entonces, vamos a arrancar con el pecado. ¿Alguien puede hablaros un poco sobre qué es el pecado y qué historia vas a usar para enseñar esto? ¿Qué es, en sus propias palabras, qué es el pecado? Si su hijo está escuchando a usted leer la Biblia o va a la iglesia con usted y escucha la palabra pecado, eh, en sus propias palabras, ¿cómo explicaría el concepto? ¿Qué es el pecado? Sí, Héctor, adelante. Híjole, es una pregunta un poquito
amplia, ¿no? Pero pues yo digo que el pecado de una manera muy básica es hacer cosas que van en contra de lo que Dios nos pide hacer como cristianos. Exactamente. Si haciendo cosas que van en contra de lo que Dios nos pide hacer. A veces pensamos en los pecados de pensamientos, palabras u obras. A veces yo puedo hacer algo, cometer algo, hacer una obra que va en contra de la palabra de Dios. A veces puedo decir algo que va en contra de la palabra de Dios, que no es conforme la vida de un cristiano. A veces puedo tener simplemente un pensamiento que no debería tener. Solamente Dios sabe, pero todavía es pecado. Y hablamos de estas cosas como pecados de comisión, cosas que nosotros estamos cometiendo. También a veces hay pecado de omisión. El bueno que yo debería hacer, no hago. Podemos pensar en las palabras de Pablo. Ay, yo debería hacer esta cosa, pero no quiero. Se me olvidó. Estaba haciendo un poco flojo, algo. Um, ¿Qué historia bíblica va a usar para enseñar esta historia? Pensando en este mar que tenemos ante nosotros, las Sagradas Escrituras. Jair, adelante. Profesor, una de las historias que a mí me llamó mucho la atención en uno de los cursos que ya hice, creo que fue el primer curso, la Biblia, la Nación Caída. Me llamó mucho la atención la historia que hay en Primera de Reyes, capítulo 21, donde Acab quiere apoderarse de la viña de Nabot, y ahí en esa historia ve uno enmarcados muchísimos pecados, ¿no? Que cometió no solo Acab para quedarse con la viña de Nabot, sino que en complicidad con su esposa que lo, ¿cómo decirlo? Como que lo instigaba a hacer lo malo, pues en últimas Acab terminaba haciendo la voluntad de su esposa, y la manera en que despojan a Nabot de su viña es muy tremenda. Entonces pienso que esta es una historia que tiene muchos componentes que nos llevan a hablar de ese tema del pecado. Excelente, Jair. Sí, y si estamos pensando en los mandamientos que ustedes saben, él pues no amó a Dios. Él ah, compartió falso testimonio. Él quebrantó el quinto mandamiento al matar. eh, Él codició. Entonces vemos muchos de los mandamientos quebrantados en esta historia. Muy bien. Y la historia que ustedes van a usar eh, como su primer paso en plantando un grupo es Mateo 5, 20 a 48. Este sermón del monte que usted citó anteriormente, Jair, porque ahí Jesús habla de los mandamientos y también da una aplicación más amplia de cada uno. Y vamos a tener una lección entera sobre el pecado más tarde en nuestro curso. ¿Quién puede en sus propias palabras darnos como una definición de la gracia y cuál será una historia bíblica para enseñar esto? Jair, adelante. Profesor, decimos que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador, ¿no? Y yo creo que una de esas historias que podemos usar es el ladrón que se arrepintió en último momento cuando estaba muriendo con Jesús en la cruz. Yo creo que esta es una de las historias que, si bien es cierto, él toda la vida se dedicó a delinquir,
a quedarse con las pertenencias de otras personas, a coger lo que no era de él. Sin embargo, en la hora de su muerte, le creyó a Jesús que él era el Hijo de Dios y que solo por sus méritos podía entrar al cielo, cosa que no le pasó al otro ladrón, que sí despreció la salvación. Entonces, no sé si estoy bien enfocado. No, totalmente correcto. Una excelente definición de la gracia. Este amor no merecido de Dios para los hombres por los méritos de Cristo. Este amor sin condiciones excelente. Y estoy de acuerdo. Es el relato de la historia del malhechor en la cruz puede ser muy adecuado para enseñar este concepto. Y la historia que nosotros tenemos en el curso, los 4 conceptos, es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos de Lucas 18, porque Yair mencionó esta confusión que existe, que yo necesito hacer algo para ser salvo. Y esta parábola del fariseo y el publicano nos muestra que no podemos hacer nada. Y este publicano, este cobrador de impuestos, a pesar de su pecado, a pesar de haber robado a su propia gente, eh, quién sabe qué otros pecados él cometió, él volvió a casa justificado porque simplemente pidió la misericordia de Dios. Gracias por la participación. Y ahora la fe. ¿Puede alguien ayudarnos con una definición de la fe y una historia bíblica para enseñar esto? Veo que el hermano César está con nosotros. Muy buenas noches. También la hermana Cris de la Parra, que sean bienvenidos. Muy buenas noches. Alguien, Mercedes también eh, ingresaron durante el curso. Me alegra que estén aquí. Eh, ¿Alguien puede ayudarnos con qué es la fe? Que no se preocupe, pues, puede usar sus propias palabras. Hay, hay muchas formas para explicar qué es la fe. Profesor, yo, un pequeño Sí, aporte. adelante, gracias. Sí, ajá. Por lo menos para mí la fe es la certeza de lo que no veo, creer en lo que no veo. Es estar seguro de que eso se va a dar, se va a cumplir. Por ejemplo, una historia bíblica puede ser como la mujer que tenía el flujo de sangre de 12 años y solamente ella sabía con su fe tan grande que si tan siquiera tocaba el manto de Jesús iba a ser sana. Y entonces lo relaciono ahí con la fe. Excelente, sí, a mí me gusta mucho su idea de usar esta historia para enseñar. Ajá, Si simplemente puedo tocar un poco de su manto, voy a ajá. quedar sana. Amén. Excelente. Así. Y sí, la fe, la confianza, sí, la simple confianza en Jesús para la salvación. Y también las obras. Las obras, eso es un poco más, un poquito más difícil, pero las obras son pues los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros a través de los medios de gracia. Y la historia que nosotros, o alguien quiere recomendar una historia para enseñar este concepto de produciendo fruto en gratitud a Dios. Sí, Héctor, adelante. Pues yo en cuanto vi los, los, los cuatro puntos, y digo, a mi manera muy personal, para mí
la historia más impactante de la Biblia, que de hecho ahora es mi apóstol favorito, pues es toda la historia de Pablo, porque la pura historia de Pablo eh, tiene las cuatro, ¿no? Él era un pecador, él perseguía a los cristianos y mandó matar muchísimos y Jesús le muestra su gracia en lugar de castigarlo, matarlo, condenarlo. Y gracias a eso, él tiene una fe ciega en Jesús y así de apasionado como era contra los cristianos, se vuelve uno de los mejores cristianos. Sí, Y pues, ¿qué decir de sus obras? ¿No? sí. Entonces, por ahí voy a andar yo con Pablo en el proyecto, ya basado en esto, ¿no? Ah, excelente, sí, de acuerdo, sí, él, él, él dijo, yo soy el peor entre los peores. Y vemos que él era totalmente en contra de Jesús, pero la gracia de Dios le tocó. Y en su gracia Dios decidió, voy a usar a ese tipo que me estaba persiguiendo y a mi iglesia. Y entonces Dios puso la fe en su corazón y vemos los frutos de su fe en las cartas que él escribió, en su obra misionera, en todo lo que él hizo para el bienestar espiritual de los otros creyentes en ese entonces. Sí, muy bien. Y la historia que tenemos en el curso es la mujer atrapada en adulterio. Y porque esta historia de Juan 8 ayuda a enfatizar también la gracia. Y entonces ella no hizo obras para escapar su condenación. Jesús dijo, yo tampoco te condeno y ahora, y vete y no peques más. Y entonces salió ella, ahora lista para producir fruto en su vida. Estas son las historias que ustedes van a compartir para su proyecto final, las historias que tenemos preparadas para ustedes en este curso. Un poco más sobre este curso y vamos a cerrar para esta noche. Eh, Nosotros tenemos para usted la guía para el maestro, hojas para el estudiante y también un video, 4 en total, para cada lección, para cada concepto, pecado, gracia, fe y obras. Y la visión es que ustedes van a tener su grupo, sus personas, y van a tener el video, van a ver el video y después seguir la guía del maestro para dar su clase y estudiar cada una de estas historias bíblicas para enseñar los 4 conceptos clave, pecado, gracia, fe y obras, para poder conectar a otras personas con la palabra de Dios, para ser discípulos que hacen discípulos. Eh, para cerrar, quiero compartir este consuelo con ustedes, porque puede parecer una gran obra. Ay, voy a tener que invitar a personas y juntar a personas y dar esta clase y qué pasa si las personas no me escuchan. Eh, y sabemos aquí que Dios es quien hace crecer. Dice aquí, pues Pablo, escribiendo a los Corintios, yo sembré y Pablo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, que es quien hace crecer las cosas. Nosotros tenemos una gran obra entre nosotros, pero Dios tiene una obra aún más grande, porque Él es el responsable de hacer crecer la fe. Nosotros simplemente tenemos que echar la semilla, echar agüita, pero Dios va a hacer crecer.
Ustedes ya tenían como tarea, y si no lo han hecho, los pido que lo hagan, por favor, creando su lista de 10 personas. Puede haber más que 10, pero la meta es pensar en 10 personas. Vamos a hablar más durante el curso. No se preocupe si todos los 10 no asisten a su estudio, pero queremos tratar de comenzar por lo menos con una lista de 10 personas dentro de su red de amigos y familiares y conocidos y vecinos, socios, enemigos, quienes desean, para pensar en quiénes van a invitar. La tarea, voy a tener otra, pido perdón también por el audio, voy a tener otra computadora para el lunes, cuando esté en casa en Quito. De hecho, me encuentro en México ahora. ah, y gracias también por la paciencia al empezar esta noche. Voy a arreglar el audio para el día lunes. También la tarea, como siempre, para el lunes voy a dejar aquí en este chat. Y antes de cerrar, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, comentarios en cuanto a lo que estamos aprendiendo? Héctor, adelante. Perdón, no lo escuchamos. Si estoy entendiendo bien, entonces las lecciones ya están preparadas. Nosotros tenemos que aprender a enseñar esas lecciones específicas. Exactamente, sí. Y invité como sugerencias para otras, pero ya tenemos las lecciones preparadas con estas historias. Entonces ya va a tener ustedes Día de Maestro ya con estas historias. Y nosotros juntos en este curso vamos a ver a cada uno de la misma lección que ustedes van a dar, vamos a ver juntos en clase. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, también por su paciencia. Un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a cerrar con una oración. Señor de los cielos, al llegar al final de este día, tenemos tantas cosas por las que debemos agradecerte. Te damos gracias por esta oportunidad para estar aquí estudiando tu palabra, este mar de riquezas espirituales. Pedimos de nuevo que estés con nosotros. Yo pido que estés con cada uno de los compañeros aquí mientras van haciendo planes para enseñar las verdades bíblicas a otras personas. Pedimos tu bendición sobre este fin de semana que nos acerca. Yo pido la bendición tuya sobre cada uno de los estudiantes reunidos aquí y sus familias, que estés con ellos en sus diferentes vocaciones, y que estés con cada uno de nosotros hasta que estemos juntos de nuevo este lunes. Oramos todo eso, Señor Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén. 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 Muchas gracias Amén. a todos. Feliz Muchas noche, gracias. profesor Marco. Bendiciones, feliz noche, feliz fin de semana para todos y todas. Nos vemos el lunes, primero Dios. Mediante Dios, nos Amén. vemos el lunes. Bendiciones para todos. Igualmente, muchas bendiciones, que todos estén muy bien.